En las montañas del sur de México, donde los caminos de terracería se pierden entre la niebla y las leyendas cobran vida con cada susurro del viento, existe un pueblo cuyo nombre los mapas oficiales omiten deliberadamente. Sus habitantes, descendientes de familias que llegaron hace más de un siglo, guardan en sus memorias colectivas el relato más perturbador de su historia: la desaparición inexplicable de 11 familias completas, tragadas por el sótano de una mansión colonial que aún permanece de pie, desafiando el tiempo y la lógica humana. Esta no es una historia de fantasmas o supersticiones rurales. Es el testimonio documentado de un fenómeno que las autoridades nunca pudieron explicar y que la ciencia moderna sigue sin comprender. La casa de los Hernández se erigía majestuosa en el centro del pueblo, construida en 1847 por don Sebastián Hernández, un comerciante español que había amasado una fortuna considerable exportando cacao y café hacia Europa. La estructura, de 2 plantas con un sótano excavado profundamente en la roca volcánica, estaba diseñada según los cánones arquitectónicos de Andalucía, con patios interiores, fuentes de cantera y habitaciones amplias que aprovechaban la brisa de montaña. Los lugareños aún recuerdan que don Sebastián contrató a constructores mayas de la región, hombres que conocían los secretos de la tierra y que trabajaron durante meses en el sótano, excavando túneles y cámaras que parecían seguir un patrón específico, como si siguieran antiguas líneas de energía conocidas solo por ellos. Durante los primeros años, la mansión Hernández fue el corazón social del pueblo. Las fiestas de don Sebastián eran legendarias. Guitarristas traídos desde Veracruz, cocineras expertas en mole poblano, vinos importados directamente de España y bailes que duraban hasta el amanecer. La familia prosperaba junto con el pueblo, que crecía alrededor de la hacienda como satélites orbitando un sol próspero. Don Sebastián se había casado con doña Elena Mendoza, una mujer de excepcional belleza originaria de Puebla, y juntos habían procreado 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres que llenaban la casa de risas y travesuras infantiles. El primer incidente ocurrió en el invierno de 1851. Clara, la hija menor de apenas 8 años, había bajado al sótano a buscar leña para la chimenea de su habitación. Era una tarde lluviosa de diciembre, y la niña, conocida por su curiosidad y valentía, descendió las escaleras de piedra con una linterna de aceite en la mano. Los criados la vieron bajar, pero nunca la vieron subir. Cuando doña Elena se dio cuenta de su ausencia durante la cena, organizó inmediatamente una búsqueda que duró 3 días completos. Registraron cada rincón del sótano, cada túnel, cada cámara oculta. Lo único que encontraron fue su muñeca de porcelana, rota en varios pedazos y empapada por una humedad que no correspondía con el clima seco del sótano. Don Sebastián contrató a los mejores rastreadores de la región, hombres capaces de seguir las huellas de un venado a través de kilómetros de bosque, pero incluso ellos quedaron perplejos. Las huellas de Clara se extendían hasta el centro del sótano principal y simplemente desaparecían, como si la niña se hubiera desvanecido en el aire. No había túneles secretos que no hubieran explorado. No había pozos ocultos donde pudiera haber caído. No había explicación racional para su desaparición. La familia, devastada por la pérdida, selló el sótano con cadenas y candados, jurando que nunca más permitirían que alguien bajara a ese lugar maldito. Pero el sótano parecía ejercer una extraña fascinación sobre los habitantes de la casa. Durante las noches, especialmente cuando llovía, todos reportaban escuchar sonidos provenientes de abajo, pasos que recorrían los túneles, voces susurrantes en idiomas desconocidos, y ocasionalmente la risa cristalina de una niña que todos reconocían como la de Clara. Don Sebastián, hombre pragmático y escéptico por naturaleza, inicialmente atribuyó estos fenómenos a la imaginación alterada por el dolor, pero pronto él mismo comenzó a experimentar encuentros inexplicables. Una madrugada de febrero de 1852, don Sebastián despertó al escuchar claramente la voz de Clara llamándolo desde el sótano. La voz era inconfundible, dulce y melodiosa como siempre, pero con un eco extraño, como si proviniera de una gran distancia. Siguió el sonido hasta la puerta sellada del sótano y allí, pegando el oído a la madera, pudo escuchar no solo la voz de su hija, sino también otras voces,
conversaciones enteras en español y en lo que parecía ser maya antiguo. Rompió las cadenas esa misma noche y descendió con una antorcha, pero encontró el sótano completamente vacío y en silencio. Sin embargo, notó algo inquietante. Sus propias huellas de la búsqueda original habían desaparecido, y el piso de piedra estaba cubierto por una fina capa de polvo, que no debería existir en un espacio cerrado. La tragedia se intensificó cuando, en 1853, toda la familia de los trabajadores principales de la hacienda, los García, desapareció durante una sola noche. Eran 8 personas en total: los padres, 5 hijos y una abuela anciana que había servido a la familia Hernández durante décadas. Vivían en una casa anexa a la mansión principal, y su desaparición fue descubierta cuando no se presentaron a trabajar en la mañana. Sus camas estaban deshechas, como si hubieran salido precipitadamente durante la noche, pero no faltaba ninguna pertenencia. La comida seguía caliente en la cocina, las velas encendidas y las puertas abiertas de par en par. Lo más inquietante era que había huellas húmedas en el piso, que conducían directamente hacia la mansión principal, y específicamente hacia la puerta del sótano. Don Sebastián contactó inmediatamente a las autoridades de la capital del estado. El capitán Rodrigo Vázquez, un veterano de las guerras de independencia, llegó con un grupo de soldados para investigar. Sus reportes oficiales, que se conservan en los archivos estatales hasta el día de hoy, documentan anomalías que desafiaron su comprensión militar. Los soldados reportaron temperaturas inexplicablemente frías en el sótano, incluso durante los días más calurosos del verano, brújulas que giraban sin control al aproximarse a ciertas secciones de los túneles, y la sensación generalizada de estar siendo observados por presencias invisibles. El capitán Vázquez organizó una exploración sistemática del sótano que duró una semana completa. Utilizando cuerdas, antorchas y sistemas de comunicación por silbatos, sus hombres mapearon una red de túneles mucho más extensa de lo que don Sebastián había imaginado. Descubrieron cámaras circulares talladas con precisión geométrica, símbolos grabados en las paredes que no correspondían a ninguna escritura conocida, y lo que parecían ser altares de piedra con manchas oscuras que podrían haber sido sangre antigua. Pero lo más perturbador fue el descubrimiento de pertenencias personales de la familia García, esparcidas por diferentes cámaras. Un zapato de niño aquí, un rebozo de mujer allá, como si hubieran sido arrastrados por fuerzas desconocidas a través de los túneles. En su reporte final, el capitán Vázquez recomendó oficialmente el abandono y sellado permanente de la propiedad, clasificando el caso como fenómeno inexplicable de posible origen geológico. Sin embargo, copias no oficiales de sus notas personales, descubiertas décadas después, revelaban una perspectiva mucho más inquietante. El militar describía visiones de figuras translúcidas caminando por los túneles, susurros en idiomas antiguos que parecían provenir de las mismas piedras, y la sensación persistente de que los túneles cambiaban de configuración durante la noche, como si fueran un organismo vivo que se reorganizaba constantemente. A pesar de las recomendaciones oficiales, don Sebastián no pudo abandonar la propiedad que representaba toda su fortuna y su legado familiar. En lugar de eso, decidió alquilar habitaciones a familias trabajadoras, creyendo que la presencia de más personas podría ahuyentar a cualquier fuerza sobrenatural que habitara el lugar. Esta decisión resultaría fatal para las siguientes 10 familias que ocuparon la mansión durante los siguientes 50 años. La familia Mendívil llegó en 1854, atraída por la promesa de trabajo estable y habitaciones amplias a precio reducido. Eran artesanos especializados en herrería y carpintería, habilidades muy valoradas en una región en crecimiento. Durante 6 meses, todo transcurrió normalmente. Los Mendívil se integraron perfectamente a la vida del pueblo. Sus hijos asistían a la escuela local, y sus productos artesanales eran apreciados por toda la comunidad. Sin embargo, durante una noche de tormenta en octubre de 1854, desaparecieron sin dejar rastro. Los vecinos encontraron su taller a medio terminar, herramientas esparcidas como si hubieran interrumpido su trabajo súbitamente, y la mesa servida para una cena que nunca terminaron. Los Soto llegaron en 1856 y duraron apenas 3 meses. Los Páez ocuparon la casa en 1857 y desaparecieron después de un año exacto de residencia. Los Morales, los Jiménez, los Castillo, los Romero, los Aguilar
Y finalmente los Vega, todos siguieron el mismo patrón. Llegada esperanzada, periodo de normalidad aparente y desaparición inexplicable durante la madrugada. Cada nueva familia traía consigo sus propias pertenencias, sus tradiciones, sus sueños de prosperidad, pero todas compartían el mismo destino: ser absorbidas por el misterio del sótano sin dejar más rastro que objetos personales esparcidos por los túneles subterráneos. Lo que más perturbaba a los investigadores era la consistencia de las desapariciones. Siempre ocurrían durante la noche, siempre durante tormentas o noches especialmente oscuras, y siempre dejaban evidencias de que las familias habían intentado huir hacia el sótano, no alejarse de él. Las huellas invariablemente conducían hacia abajo, nunca hacia las salidas de la casa. Era como si una fuerza irresistible los atrajera hacia las profundidades, una compulsión que superaba su instinto de supervivencia. Don Sebastián, envejecido prematuramente por las tragedias que había presenciado, desarrolló una obsesión enfermiza con documentar cada desaparición. Llevaba un diario detallado donde registraba fechas exactas, condiciones climáticas, posiciones de la luna y cualquier anomalía que pudiera explicar los eventos. Sus escritos, preservados por la familia hasta la actualidad, revelan la mente de un hombre al borde de la locura, convencido de que su propiedad había sido construida sobre un sitio sagrado profanado, un lugar donde fuerzas ancestrales exigían tributos humanos. En 1875, don Sebastián contactó al padre Miguel Hidalgo Costilla, un sacerdote jesuita conocido por sus estudios de fenómenos inexplicables y su experiencia en exorcismos. El padre Costilla llegó acompañado por 2 hermanos de su orden y un escribano que documentaría todo el proceso de investigación y posible purificación. Durante 3 semanas, los religiosos realizaron una exploración exhaustiva de la propiedad, tanto física como espiritual. Sus conclusiones, registradas en documentos que se conservan en los archivos del Vaticano, fueron profundamente perturbadoras. El padre Costilla determinó que la casa había sido construida sobre un sitio de importancia ceremonial para las culturas prehispánicas de la región. Los túneles del sótano seguían patrones astronómicos específicos, alineándose con constelaciones importantes en el calendario maya. Los símbolos grabados en las paredes correspondían a rituales de comunicación con el inframundo, ceremonias diseñadas para abrir portales entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Según sus investigaciones, los constructores mayas no habían simplemente excavado túneles de almacenamiento, sino que habían recreado una versión subterránea del Xibalbá, el inframundo maya, completo con cámaras rituales y altares de sacrificio. Más inquietante aún, el padre Costilla descubrió evidencias de que los rituales no habían terminado con la conquista española. Los altares mostraban signos de uso reciente, y algunos de los símbolos habían sido renovados o completados con técnicas que no existían en la época prehispánica. Esto sugería que alguien, posiblemente entre los trabajadores mayas contratados por don Sebastián, había reactivado los antiguos rituales, utilizando la construcción de la casa como pretexto para restaurar un sitio ceremonial perdido. El exorcismo realizado por el padre Costilla duró 3 días completos. Durante este tiempo, los testimonios de los presentes describían fenómenos que desafiaban toda explicación racional. Voces que emanaban de las piedras mismas, apariciones de figuras vestidas con atuendos prehispánicos, cambios de temperatura tan drásticos que el aliento se convertía en vapor visible, y una sensación generalizada de que el sótano era mucho más profundo y extenso de lo que la arquitectura física permitía. En la noche final del exorcismo, según el reporte oficial del escribano, el padre Costilla y sus acompañantes experimentaron una visión colectiva. Vieron a todas las familias desaparecidas caminando en procesión por los túneles, guiadas por figuras encapuchadas que portaban antorchas con llamas que no producían luz, sino sombras. Las familias no parecían estar en peligro o sufrimiento, más bien caminaban con una determinación serena, como si fueran voluntarios en alguna ceremonia ancestral. La visión terminó cuando las figuras desaparecieron en una cámara que no existía en los mapas físicos del sótano, una cámara que parecía extenderse infinitamente hacia abajo. A pesar de los rituales de purificación, el padre Costilla no pudo garantizar que la maldición hubiera sido completamente eliminada. En su reporte final,
Recomendaba el sellado permanente del sótano y la consagración de toda la propiedad como terreno sagrado, pero también advertía que las fuerzas que habitaban el lugar eran anteriores al cristianismo y podrían ser demasiado poderosas para ser completamente neutralizadas por rituales de una tradición religiosa diferente. Don Sebastián siguió parcialmente las recomendaciones del sacerdote. Selló nuevamente el sótano, pero no pudo resignarse a abandonar completamente la propiedad. En lugar de eso, se mudó a una pequeña cabaña en los terrenos de la hacienda, desde donde podía vigilar la mansión principal sin habitarla directamente. Durante los últimos años de su vida, se convirtió en una figura solitaria y misteriosa, obsesionado con proteger a otros de sufrir el mismo destino que las familias desaparecidas. La última familia en desaparecer fue la de los Martínez en 1905, casi exactamente 50 años después de la primera desaparición. Para entonces, don Sebastián había muerto y la propiedad había pasado a manos de sus herederos, quienes vivían en la capital del estado y la administraban a distancia. Los Martínez eran una familia de panaderos que había llegado al pueblo atraída por la oportunidad de establecer el primer negocio de panificación de la región. Eran conocidos por su jovialidad y su dedicación al trabajo, y durante 6 meses se habían integrado perfectamente a la comunidad. La desaparición de los Martínez fue particularmente bien documentada porque ocurrió durante una época en la que los medios de comunicación comenzaban a llegar a las regiones rurales. Un periodista de la capital, don Eduardo Ramírez, había llegado al pueblo para escribir un artículo sobre las tradiciones culinarias regionales cuando ocurrió la tragedia. Su reporte, publicado en el periódico El Monitor Republicano, proporcionó la primera documentación profesional del fenómeno. Según el testimonio de Ramírez, la familia Martínez había cenado normalmente la noche anterior a su desaparición. Varios vecinos los habían visto preparando masa para el pan del día siguiente, y sus hijos jugaban en el patio interior de la mansión hasta bien entrada la noche. Sin embargo, cuando los clientes llegaron a la panadería la mañana siguiente, encontraron el local cerrado y la casa en completo silencio. La investigación posterior reveló una escena que se había repetido exactamente 10 veces anteriores. La mesa servida para el desayuno, la radio encendida sintonizando música de la capital, las camas deshechas indicando que habían despertado normalmente, pero ningún signo de las personas. Lo que hizo única la desaparición de los Martínez fue que Ramírez logró acceso al sótano inmediatamente después del descubrimiento. Sus notas describían un hallazgo inquietante. Las huellas frescas de toda la familia Martínez estaban claramente visibles en el polvo del sótano, pero en lugar de dirigirse hacia alguna salida o cámara lateral, las huellas convergían hacia el centro de la cámara principal y simplemente se desvanecían, como si las 6 personas hubieran sido levantadas del suelo por una fuerza invisible. Ramírez también documentó otros detalles que los investigadores anteriores habían pasado por alto o no habían querido registrar oficialmente. Las paredes del sótano mostraban marcas de arañazos a diferentes alturas, como si personas de todas las edades hubieran intentado aferrarse a la piedra mientras eran arrastradas por alguna fuerza. Había también lo que parecían ser mensajes grabados con uñas o herramientas improvisadas, palabras en español y maya que hablaban de el llamado de los ancestros y el precio de caminar en tierra sagrada. Más perturbador aún, Ramírez reportó que durante su exploración del sótano había escuchado claramente voces conversando en habitaciones que él sabía estaban vacías. Las voces hablaban en tono normal, como si fueran familias reunidas para cenar o charlar después de un día de trabajo. Cuando siguió los sonidos, invariablemente lo conducían a callejones sin salida o cámaras completamente silenciosas. Pero tan pronto como se alejaba, las conversaciones se reanudaban a sus espaldas. El artículo de Ramírez causó sensación nacional e internacional. Por primera vez, el fenómeno de la casa que tragaba familias fue documentado por un observador profesional y publicado en medios de amplia circulación. Las autoridades federales se vieron obligadas a intervenir, y en 1906 llegó al pueblo una comisión científica encabezada por el doctor Alfonso Herrera, uno de los primeros geólogos mexicanos formados en universidades europeas. La investigación del doctor Herrera duró 3 meses y empleó equipos de medición más sofisticados que cualquier estudio anterior. Sus conclusiones
publicadas en el Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, proporcionaron la primera explicación científica seria del fenómeno, aunque sus teorías resultaron ser tan inquietantes como los eventos que pretendían explicar. Herrera determinó que la casa había sido construida sobre un sistema de cavernas naturales de origen volcánico, pero que habían sido modificadas extensamente por ingenieros prehispánicos con conocimientos extraordinariamente avanzados de acústica, hidráulica y lo que él llamó manipulación geomagnética. Los túneles no eran simplemente excavaciones aleatorias, sino componentes de un sistema complejo diseñado para amplificar y dirigir fuerzas geológicas naturales de maneras que la ciencia de la época no podía comprender completamente. Las mediciones magnéticas revelaron anomalías severas en el sótano, con lecturas que fluctuaban dramáticamente sin causa aparente. Las mediciones sísmicas detectaban vibraciones subterráneas constantes que no correspondían a actividad volcánica o tectónica conocida. Más inquietante aún, los instrumentos de presión barométrica registraban cambios imposibles, presiones que aumentaban y disminuían como si el sótano fuera un organismo que respirara. Herrera también documentó lo que llamó efectos psicológicos consistentes, experimentados por todos los miembros de su equipo. Incluían desorientación temporal, donde perdían la noción del tiempo transcurrido en el sótano, sensaciones de movimiento cuando permanecían inmóviles, y la percepción persistente de que los túneles cambiaban de configuración entre visitas. Algunos miembros del equipo reportaron sueños vívidos donde se veían a sí mismos caminando por los túneles guiados por figuras encapuchadas, sueños tan realistas que despertaban con tierra bajo las uñas y los pies húmedos. La conclusión más perturbadora del Dr. Herrera fue su teoría de que el sótano funcionaba como lo que él denominó un dispositivo de translocación geomagnética. Según sus cálculos, las anomalías magnéticas y las modificaciones arquitectónicas creaban condiciones donde la materia orgánica podía ser desplazada a través de dimensiones espaciales no convencionales. En términos más simples, sugería que las familias no habían sido asesinadas o secuestradas en el sentido tradicional, sino transportadas a un lugar o dimensión diferente a través de principios físicos que la ciencia occidental aún no comprendía. Esta teoría, aunque respaldada por mediciones científicas rigurosas, resultó demasiado radical para la comunidad académica de la época. El reporte de Herrera fue discretamente archivado y se desalentó activamente la investigación adicional. El gobierno federal declaró la propiedad como zona de peligro geológico y prohibió oficialmente el acceso público, aunque las razones reales para esta prohibición nunca fueron divulgadas completamente. Durante las décadas siguientes, la casa permaneció abandonada pero no olvidada. Los lugareños desarrollaron una tradición oral rica en detalles sobre las familias desaparecidas, preservando sus nombres, historias personales y las circunstancias exactas de cada desaparición. Estas historias se transmitían de generación en generación, no como entretenimiento, sino como advertencias prácticas sobre los peligros de acercarse a la propiedad maldita. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de refugiados europeos llegó al pueblo buscando un lugar seguro para establecerse. Entre ellos había varios científicos e ingenieros alemanes que habían huido del régimen nazi, incluyendo al Dr. Wilhelm Steiner, un físico especializado en lo que ahora conocemos como mecánica cuántica. Steiner se sintió inmediatamente fascinado por las historias locales y solicitó permiso oficial para investigar la propiedad. Su investigación, realizada con equipos mucho más avanzados que los disponibles para Herrera 40 años antes, confirmó y expandió las teorías anteriores. Steiner detectó lo que describió como fluctuaciones en la estructura espaciotemporal, centradas específicamente en la cámara principal del sótano. Sus instrumentos registraban distorsiones gravitacionales microscópicas que seguían patrones cíclicos complejos, alineándose con eventos astronómicos específicos, solsticios, equinoccios y posiciones particulares de Venus y otros planetas importantes en la astronomía maya. Steiner teorizó que los ingenieros prehispánicos habían desarrollado una comprensión empírica de principios físicos que la ciencia occidental apenas comenzaba a explorar. Habían construido lo que él describió como una máquina cuántica arquitectónica.
un dispositivo que utilizaba fuerzas gravitacionales y electromagnéticas naturales para manipular la realidad local de maneras que permitían el tránsito entre dimensiones paralelas o ubicaciones remotas. Según los cálculos de Steiner, la máquina se activaba automáticamente bajo condiciones específicas, cuando había presencia humana prolongada en la casa durante ciertos alineamientos celestiales. Las familias no eran víctimas de fuerzas malévolas, sino participantes involuntarios en un sistema de transporte dimensional que había sido diseñado por una civilización con conocimientos científicos extraordinariamente avanzados. Steiner pasó 2 años estudiando el fenómeno, pero su investigación terminó abruptamente cuando él mismo desapareció en circunstancias idénticas a las familias anteriores. Sus notas, recuperadas por las autoridades, describían planes para realizar un experimento de translocación controlada durante el solsticio de invierno de 1945. Su última entrada, fechada la noche de su desaparición, simplemente decía: «Los cálculos son correctos. Mañana sabré si es posible el regreso». Del cuerpo de Steiner nunca fue encontrado, pero sus teorías influyeron en una nueva generación de investigadores que comenzaron a ver el fenómeno no como supernatural, sino como evidencia de tecnología avanzada perdida. Durante las décadas de 1960 y 1970, varios grupos de científicos intentaron estudios adicionales, pero todos terminaron con desapariciones o experiencias tan traumáticas que los investigadores se negaban a continuar. En 1981, un equipo de la Universidad Nacional llegó con el equipamiento más avanzado disponible en la época: detectores de radiación, sismógrafos digitales, cámaras infrarrojas y grabadores de sonido de alta sensibilidad. Durante 6 semanas, documentaron fenómenos que confirmaron las teorías de Steiner, mientras añadían nuevos niveles de misterio al caso. Las cámaras infrarrojas detectaron figuras humanas moviéndose por los túneles durante las noches, pero estas figuras no emitían el calor corporal normal. Aparecían como siluetas frías que se desplazaban con propósito definido, siguiendo rutas específicas que los investigadores identificaron como caminos ceremoniales, basados en los símbolos grabados en las paredes. Los grabadores de sonido capturaron conversaciones completas en español moderno, con voces que los lugareños identificaron como pertenecientes a miembros de las familias desaparecidas. Lo más perturbador fue el descubrimiento de que estos fenómenos seguían un horario regular. Cada noche, a partir de las 2:17 a.m. exactamente, las figuras aparecían y realizaban lo que parecía ser una rutina doméstica normal, preparando comidas, cuidando niños, realizando tareas del hogar. A las 4:33 a.m., todas las actividades cesaban abruptamente, como si hubieran sido desconectadas por un interruptor invisible. Los investigadores desarrollaron la teoría de que las familias desaparecidas existían en una dimensión paralela superpuesta al sótano físico. No habían muerto ni habían sido transportadas a un lugar distante. Continuaban viviendo sus vidas normales en el mismo espacio, pero en una realidad dimensional ligeramente diferente que ocasionalmente se intersectaba con nuestra dimensión durante condiciones específicas. Esta teoría explicaba por qué las desapariciones ocurrían durante tormentas y eventos astronómicos particulares. Estas condiciones creaban las fluctuaciones electromagnéticas necesarias para abrir ventanas temporales entre las dimensiones. Las familias, atraídas por fuerzas que no comprendían, cruzaban involuntariamente estas ventanas y quedaban atrapadas en la realidad paralela. El estudio de 1981 terminó cuando 4 de los 6 investigadores desaparecieron durante una tormenta particularmente intensa. Los 2 sobrevivientes reportaron que sus colegas habían estado monitoreando instrumentos en la cámara principal, cuando las lecturas electromagnéticas se dispararon súbitamente. Cuando llegaron a investigar, encontraron los equipos funcionando normalmente, pero a sus compañeros completamente desaparecidos. Las cámaras de seguridad mostraron a los 4 investigadores trabajando normalmente un momento y la cámara completamente vacía al siguiente, sin ninguna transición visible. Después de este incidente, las autoridades universitarias prohibieron oficialmente cualquier investigación adicional. La propiedad fue nuevamente sellada, esta vez con medidas de seguridad más estrictas, incluyendo cercas electrificadas y vigilancia constante. Sin embargo, estas medidas resultaron ineficaces para contener el fenómeno.
Los guardias reportaron regularmente avistamientos de figuras moviéndose dentro de la casa sellada, y varios guardias experimentaron llamados irresistibles para entrar en la propiedad durante sus turnos nocturnos. En la década de 1990, con el advenimiento de nuevas tecnologías digitales, investigadores paranormales independientes comenzaron a realizar estudios no oficiales utilizando equipos más sofisticados y menos invasivos. Estos estudios confirmaron que el fenómeno permanecía activo y había evolucionado de maneras inquietantes. Las cámaras digitales capturaron imágenes de las familias desaparecidas viviendo en espacios que no correspondían exactamente con la arquitectura física del sótano. Las familias parecían habitar versiones expandidas y modificadas de los túneles, con habitaciones y comodidades que no existían en la realidad física. Más intrigante aún, algunos de los niños de las familias desaparecidas habían aparentemente crecido durante las décadas transcurridas. Clara Hernández, quien había desaparecido en 1851 como una niña de 8 años, apareció en fotografías de 1995 como una mujer adulta, acompañada por lo que parecían ser sus propios hijos. Esto sugería que la dimensión paralela no solo preservaba a las familias, sino que les permitía continuar viviendo vidas normales en un flujo temporal acelerado o alterado. Los investigadores también documentaron intentos aparentes de las familias atrapadas por comunicarse con el mundo exterior. Mensajes escritos en espejos empañados, objetos que aparecían y desaparecían en ubicaciones específicas, y patrones de sonido que parecían ser códigos diseñados para transmitir información. Algunos investigadores desarrollaron sistemas rudimentarios de comunicación bidireccional, intercambiando mensajes simples con las entidades atrapadas. A través de estas comunicaciones, emergió una imagen más clara de la experiencia de las familias desaparecidas. No estaban sufriendo en el sentido tradicional. Habían establecido una comunidad próspera en su realidad dimensional alternativa. Sin embargo, estaban conscientes de su situación y deseaban desesperadamente regresar a su dimensión original, especialmente para reconectarse con familiares que habían quedado atrás. Algunos mensajes sugerían que las familias habían desarrollado una comprensión sofisticada del fenómeno que las había atrapado. Describían su realidad como el lugar entre lugares, una dimensión de transición donde las almas esperaban antes de continuar hacia destinos finales. Habían aprendido a manipular parcialmente su entorno, creando las comodidades necesarias para una vida prolongada, pero permanecían fundamentalmente atrapadas por fuerzas que no podían controlar completamente. Los mensajes también revelaron información inquietante sobre la naturaleza del sótano mismo. Según las familias atrapadas, la estructura no era simplemente un dispositivo de transporte dimensional, sino un conservatorio de almas, diseñado por los antiguos ingenieros mayas para preservar comunidades humanas durante períodos de crisis planetaria. La activación del dispositivo no había sido accidental, había sido programada para ocurrir durante alineamientos astronómicos específicos, que los antiguos asociaban con períodos de transición cósmica. Esta información sugería que las desapariciones no eran tragedias aleatorias, sino parte de un plan más amplio diseñado por una civilización que había previsto la necesidad de preservar poblaciones humanas durante eventos catastróficos. Las familias habían sido seleccionadas no arbitrariamente, sino porque poseían características genéticas, culturales o espirituales que los antiguos consideraban esenciales para la supervivencia de la humanidad. En el año 2000, coincidiendo con las celebraciones del nuevo milenio, el fenómeno experimentó lo que los investigadores describieron como una intensificación dramática. Durante la noche del 31 de diciembre de 1999, residentes de todo el pueblo reportaron ver luces brillantes emanando de la casa sellada, acompañadas por sonidos que describían como música celestial y voces de miles de personas cantando en armonía perfecta. Las investigaciones posteriores revelaron que durante esa noche, todas las familias desaparecidas habían aparecido simultáneamente en el sótano físico, visibles e incluso tangibles para observadores externos. Varios lugareños que habían violado la prohibición para acercarse a la propiedad reportaron conversaciones completas con parientes perdidos décadas atrás. Los encuentros duraron exactamente desde la medianoche hasta el amanecer, después de lo cual las familias se desvanecieron gradualmente,
pero no antes de transmitir mensajes específicos a sus descendientes vivientes. Los mensajes, documentados por múltiples testigos independientes, contenían información personal que solo los miembros reales de las familias podrían haber conocido, confirmando la autenticidad de los encuentros. Más significativo aún, varios mensajes contenían predicciones específicas sobre eventos futuros que posteriormente se cumplieron con precisión inquietante, sugiriendo que la dimensión alternativa proporcionaba a sus habitantes algún tipo de percepción expandida del tiempo lineal. En 2010, un consorcio internacional de investigadores en física cuántica, arqueología y antropología obtuvo permisos especiales para realizar el estudio más comprensivo jamás intentado. Utilizando tecnología satelital, detectores de partículas subatómicas y simulaciones computacionales avanzadas, el equipo desarrolló un modelo teórico del fenómeno que reconciliaba las observaciones empíricas con principios científicos establecidos. Su conclusión fue que los antiguos ingenieros mayas habían desarrollado una comprensión práctica de lo que la física moderna conoce como teoría de cuerdas y dimensiones compactificadas. Habían construido un dispositivo arquitectónico que manipulaba la estructura dimensional local del espacio-tiempo, creando bolsillos dimensionales, estables, donde poblaciones humanas podían existir indefinidamente en estados de suspensión temporal parcial. El dispositivo funcionaba aprovechando fuerzas gravitacionales y electromagnéticas naturales, amplificadas por la geometría específica de los túneles y la composición mineral única de la roca volcánica local. Los símbolos grabados en las paredes no eran decorativos, sino componentes funcionales del sistema, actuando como antenas que dirigían y enfocaban las energías necesarias para mantener la estabilidad dimensional. Más revelador aún, el equipo determinó que el sótano era solo una pequeña parte de una red mucho más amplia de sitios similares distribuidos por toda Mesoamérica. Utilizando análisis satelital y detectores de anomalías magnéticas, identificaron al menos 30 ubicaciones con firmas electromagnéticas similares, sugiriendo que los antiguos habían construido un sistema continental de refugios dimensionales, como salvaguarda contra catástrofes previstas. Las implicaciones de este descubrimiento fueron tan profundas que los resultados fueron inmediatamente clasificados por múltiples gobiernos. Sin embargo, filtraciones posteriores revelaron que el equipo había desarrollado métodos teóricos para acceder controladamente a las dimensiones alternativas e incluso para rescatar a las poblaciones atrapadas. Los experimentos preliminares habían sido exitosos en establecer comunicación bidireccional estable y en transferir objetos pequeños entre dimensiones. El proyecto fue suspendido abruptamente en 2012 cuando uno de los experimentos de rescate resultó en la apertura accidental de múltiples ventanas dimensionales simultáneamente. Durante aproximadamente 6 horas, residentes de todo el pueblo reportaron avistamientos de figuras translúcidas caminando por las calles, familias enteras de diferentes épocas históricas que aparecían y desaparecían en ubicaciones aleatorias. El fenómeno terminó espontáneamente, pero las autoridades determinaron que los riesgos de experimentación adicional superaban los beneficios potenciales. Desde entonces, la casa ha permanecido bajo vigilancia internacional discreta. Investigadores de múltiples países monitorean continuamente la actividad electromagnética del sitio, y protocolos especiales han sido establecidos para contener cualquier manifestación futura del fenómeno. Sin embargo, la vigilancia también ha revelado que el dispositivo continúa evolucionando independientemente, desarrollando capacidades que sus creadores originales posiblemente nunca anticiparon. Análisis recientes sugieren que las poblaciones atrapadas han comenzado a desarrollar habilidades que trascienden las limitaciones de la física dimensional normal. Pueden proyectarse temporalmente en múltiples líneas de tiempo simultáneamente, acceder a información de eventos pasados y futuros, e incluso influir sutilmente en eventos en la realidad primaria desde su dimensión alternativa. Los investigadores han documentado correlaciones estadísticamente significativas entre actividad anómala en el sótano y eventos históricos importantes en la región. Sugieren que las familias atrapadas han estado actuando como guardianes temporales, utilizando sus capacidades expandidas para influir positivamente en el desarrollo histórico local, protegiendo a sus descendientes y preservando tradiciones culturales importantes.
Esta teoría explica por qué, a pesar de las tragedias repetidas, el pueblo ha prosperado de maneras inexplicables a lo largo de los siglos. Cosechas excepcionalmente abundantes durante años de sequía, protección misteriosa durante conflictos armados, y una preservación cultural notable que ha mantenido tradiciones mayas antiguas vivas hasta el presente día. Hoy, más de 170 años después de la primera desaparición, la casa donde 11 familias fueron tragadas por el sótano permanece como uno de los misterios más profundos de la historia humana. No es simplemente una historia de horror o tragedia, sino evidencia de que nuestros antepasados poseían conocimientos y capacidades que apenas comenzamos a comprender. Las familias desaparecidas continúan existiendo, no como víctimas de fuerzas sobrenaturales, sino como participantes involuntarios en un experimento científico de proporciones cósmicas, diseñado por una civilización que comprendía principios fundamentales sobre la naturaleza de la realidad que la ciencia moderna apenas está redescubriendo. Su sacrificio no fue en vano. Han preservado no solo sus propias vidas en una forma alternativa, sino también conocimientos y tradiciones que de otra manera se habrían perdido para siempre. Continúan vigilando, protegiendo y guiando a sus descendientes desde una dimensión donde el tiempo fluye diferentemente y las posibilidades son infinitas. La casa permanece de pie, no como una tumba, sino como un umbral, no como un final, sino como un comienzo. Las 11 familias no fueron destruidas por el sótano, fueron transformadas por él, convertidas en algo más que humano, algo más que mortal. Y en las noches, cuando el viento sopla a través de los túneles abandonados, aquellos que saben escuchar aún pueden oír sus voces, no lamentándose por lo perdido, sino celebrando lo ganado. Porque en la casa donde 11 familias fueron tragadas por el sótano, la muerte no es el final de la historia. Es solo el comienzo de una aventura que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio, donde el amor familiar persiste a través de dimensiones y donde la sabiduría antigua continúa protegiendo a las generaciones futuras. Si esta historia ha despertado algo en tu interior, es porque las 11 familias aún están ahí, esperando, protegiendo, recordándonos que la realidad es mucho más vasta y misteriosa de lo que nuestros sentidos limitados pueden percibir. Comparte esta historia con alguien que necesite saber que incluso en los momentos más oscuros de la existencia, la familia persiste, el amor trasciende y la sabiduría encuentra maneras de preservarse para las generaciones futuras. Si quieres más historias que desafían los límites de lo posible y revelan los misterios ocultos de nuestro continente, suscríbete al canal ahora. Deja un like para apoyar este trabajo de investigación y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que las 11 familias encontraron una forma superior de existencia? ¿O siguen atrapadas esperando ser rescatadas? ¿Te atreverías a bajar a un sótano que nunca deja salir a nadie? En las profundidades de esa casa abandonada, donde el tiempo se detiene y las dimensiones se entrelazan, las voces de 11 familias continúan susurrando verdades que el mundo aún no está listo para comprender. Pero para aquellos lo suficientemente valientes para escuchar, sus palabras ofrecen una promesa, que la muerte no es el final, que la separación es temporal, y que el amor verdadero encuentra siempre la manera de persistir más allá de todas las barreras, incluso más allá de la realidad misma. La casa sigue ahí, esperando. Las familias siguen ahí, vigilando. Y el misterio continúa, tan profundo y eterno como las estrellas que guiaron a los antiguos constructores cuando decidieron crear un puente entre mundos, un refugio entre dimensiones, un hogar donde el tiempo no significa nada, y donde 11 familias descubrieron que desaparecer del mundo visible no significa desaparecer del amor eterno. Porque en el lugar donde 11 familias fueron tragadas por el sótano, aprendieron la verdad más importante de todas, que algunos vínculos son más fuertes que la muerte, más duraderos que el tiempo, y más poderosos que cualquier fuerza que trate de separarlos. Y esa verdad, susurrada a través de las dimensiones durante más de un siglo, sigue esperando a que alguien tenga el valor de escucharla.